Un saludo a todas y a todos. Soy el reverendo diácono anglicano Jairo Antonio Popo Vallecilla y hoy, dentro de estos podcasts sobre las historias que están alrededor de los evangelios y especialmente sobre la vida de Jesús, hoy les voy a contar algo muy interesante. Los evangelios no mencionan el lugar donde fue degollado Juan el Bautista, pero por otro escritor judío sabemos que fue en la fortaleza de Maqueronte, sobre la margen oriental del Mar Muerto. Los descubrimientos arqueológicos realizados en esta fortaleza muestran una coincidencia asombrosa con los datos evangélicos, a la vez que permiten aclarar aspectos de los relatos sobre el Bautista. Hoy vamos a indagar sobre este lugar donde fue decapitado Juan el Bautista y donde la arqueología ya nos arroja algunos datos interesantes sobre este lugar histórico. La región que se encuentra al este del río Jordán puede considerarse como la vertiente oriental de la Tierra Santa. Su zona sur, aunque no es mencionada en las Sagradas Escrituras, tiene un nombre propio, Perea, y a ella aluden varios pasajes evangélicos al hablar del gran número de gente que acudía de allí a Galilea para escuchar la prédica de Jesús. Esto lo vemos en Marcos 3, versículo del 7 al 8. También él y sus discípulos pasaron por Perea en su viaje a Jerusalén, donde se detuvo a predicar. Esto lo vemos en Marcos capítulo 10, versículo 1. Esto lo vemos en Juan 1, 28 y en Juan 10, 40. Sin embargo, este mismo territorio que había visto crecer su fama, que presenció que las multitudes corrían hacia él arrastradas por su prédica, que lo vio convertirse en una fuerza moral de primer orden, trayendo gente desde Jerusalén, Judea y la lejana Galilea, tuvo también la fúnebre ocasión de contemplar su muerte. Tuvo lugar en el interior de una fortaleza llamada Maqueronte, ubicada en el límite sur de la Perea, y fue una de las muertes más absurdas que registra la historia, provocada por la lasciva de un sensual tirano en el transcurso de un frívolo festín. Pero este bastión sufrió un final muy vergonzoso, todavía bajo el asedio de las legiones romanas unos cuantos años después de la muerte de Cristo. Luego de conquistarla, las tropas imperiales la destruyeron tan completamente, casi a ras del suelo, que hoy es difícil imaginar en la cima de aquella roca fuerte pelada que se elevase alguna vez un suntuoso palacio. Y desde el año 72 después de Cristo hasta hoy, Maqueronte se convirtió en la fortaleza decapitada. Después de 30 años de vivir en la penumbra, Juan había aparecido repentinamente en público, unos 6 meses antes que su pariente Jesús, según Lucas 3, versículo 1 al 2. Todo este tiempo lo había pasado en el desierto, llevando una vida austera y solitaria, pero ahora había decidido romper el silencio y presentarse públicamente. Lo hizo al estilo de los viejos profetas, vestido de piel de camello y con un cinto de cuero, mientras seguía alimentándose de langostas y miel silvestre, que producto de aquella usanza por él seguida en sus largos años de soledad. ¿Cuál era el mensaje de este severo predicador? Todo su anuncio se resumía en esta admonición: el reino de Dios está ya a las puertas. Cambien de modo de pensar. Mateo capítulo 3, versículo 1. En efecto, proclamaba el arrepentimiento por los pecados de la vida pasada y un cambio de conducta, de manera que se transformara totalmente el interior del hombre. A cuantos aceptan la conversión, como señal, les pedía que confesaran las faltas cometidas y aceptaran un lavado exterior, el bautismo en el río. Por ello, Juan desarrollaba su ministerio junto al río Jordán, en la zona en que éste desemboca en el Mar Muerto. Allí podía practicar con comodidad su ceremonia de las abluciones en el agua,
que le valieron el célebre apelativo de El Bautista. Pero a veces por la abundancia de lluvias las orillas del río se tornaban fangosas o la corriente peligrosa, y entonces se trasladaba a un amplio y tranquilo brazo del río sobre la margen oriental, cerca de la localidad llamada Betania. Esto lo podemos ver en Juan 1:28. La gente que lo escuchaba hablar quedaba magnetizada por sus encendidos discursos y su envergadura moral, y acudían de todos los rincones del país para oírlo y hacerse bautizar. No así los fariseos y saduceos. Estos veían con creciente preocupación al nuevo orador, el cual no les resultaba de su agrado, pues llevaba a todo el pueblo tras de sí y no pertenecía al partido de ellos. Por eso buscaban la manera de desembarazarse de tan molesto personaje. La cosa quizá no habría llegado a concretarse de no haber mediado un episodio circunstancial. Todo comenzó con el viaje que Antipas, hijo del rey Herodes y heredero como tetrarca de la Perea y la Galilea, emprendió a Roma, la capital del imperio. Allí conoció a una mujer, Herodías, que por entonces era su cuñada, es decir, la esposa de su hermano Filipo. Desde hacía tiempo que Filipo se hallaba recogido en la tranquilidad de la vida privada, mientras que Herodías, codiciosa de carácter y excesivamente anhelante de ambiciones, no se resignaba a aquella existencia oscura. Habiéndose pues encontrado con el poderoso Antipas, la vanagloria por una parte, la pasión por la otra, se pusieron de acuerdo en que ella abandonaría a su marido y se iría con su cuñado, y que éste, apenas llegado a Galilea, despediría a su actual mujer. El hecho produjo gran escándalo en el país, y los súbditos de Antipas no hicieron sino murmurar indignados por la descarada violación de las leyes nacionales y religiosas, las cuales censuraban la unión con la esposa del hermano como cosa impura. Pero si bien duras y muy difundidas las murmuraciones, eran solamente secretas porque ninguno se atrevía a enfrentar directamente las iras del monarca y especialmente el celoso furor de su adúltera e incestuosa concubina. Una sola persona tuvo el atrevimiento de encarar con audacia a Antipas, y fue Juan el Bautista. El miedo no lo arredró a la hora de denunciar las inmoralidades palaciegas. La ocasión la encontró en una de las frecuentes pasadas que el gobernante hacía desde Tiberíades, la capital de su reino, ubicada sobre la costa oeste del lago de Galilea, hasta Maqueronte, su palacio fortaleza de descanso. Debía pasar inevitablemente por la Perea, donde bautizaba a Juan, y éste sin contemplaciones le espetó en público: Antipas, a ti te digo, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Esto lo vemos en Marcos 6:18. Semejantes palabras no pudieron menos que sacudir profundamente a su mujer Herodías, quien, a pesar de la gran popularidad de la que el Bautista gozaba frente al pueblo y frente al mismo Antipas, que lo apreciaba y lo admiraba sinceramente, influyó sobre su marido para que lo hiciera encarcelar. Aquellas palabras debieron de estar entre las últimas de Juan. Algunas semanas más tarde, el austero censor de la corte terminaba prisionero en Maqueronte. Es difícil que los fariseos no tuvieran nada que ver con este prendimiento y que no participaran, al menos oculta e indirectamente, probablemente queriendo deshacerse del fastidioso y popular reformador. Se valieron con astucia del rencor que la corte de Antipas abrigaba contra él, a fin de influir decisivamente en el tetrarca para apresarlo. Así se explicaría la manera como lo pudieron prender. En efecto, cuando Juan vio que el territorio de la Perea, donde él bautizaba, se le volvía cada vez más riesgoso por pertenecer a la jurisdicción de Antipas, cambió de lugar y se fue a bautizar al sur del lago de Galilea.
pero en la margen occidental y por lo tanto fuera de su área de influencia, en un distrito libre llamado la Decápolis. Esto está en Juan 3:23. Allí el tetrarca no tendría posibilidad de arrestarlo. Pero como este lugar se encontraba de todos modos peligrosamente rodeado por dos regiones suyas, la Galilea y la Perea, es de suponer que fue fácil atraer a Juan a alguna de aquellas jurisdicciones mediante un pretexto hábilmente presentado por intermediarios fariseos y luego entregarlo a los esbirros del palacio. Esto explicaría que Mateo, al hablar del prendimiento de Juan, no diga que fue apresado como traducen algunas Biblias, sino que utilice la palabra griega paredose, que significa entregado, Mateo 4:12, y por lo tanto traicionado. A partir de aquel momento, en alguna dependencia de Maqueronte, Juan languideció durante muchos meses en extenuante espera. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, aquí dejo este primer video sobre la muerte de Juan el Bautista y espero continuar en el segundo podcast. Hasta pronto.